estudiantes de la Universidad San Juan Bautista de la Facultad de Derecho del curso Teoría General del Proceso, a cargo del profesor Wilmer Fernando Quispe Pacheco. Con los integrantes Nayeli Elizabeth Huecochea, Surama Gutiérrez, William Ronald Ramírez Inca. Bueno, hoy vamos a precisar y analizar esta película que es titulada El abogado del mal, donde esto es respecto a la práctica calificada PC4. Bueno, explicando esta película es muy interesante ya que nos trae mucha duda esta película. Esta película trata de un abogado que va a defender a un niño que asesinó a su padre. Presentando y analizando mejor la telenovela, la película, analizamos, mi punto de vista, mi análisis es que la película tenía mucho suspenso y drama, abarcaba muchas cosas. Por ejemplo, el abogado Ramsey defendió al adolescente de 17 años por haber matado a su papá. Dentro del tiempo de la película se habían sacado muchas verdades y a la vez falsas, porque los testigos al momento de dar su testimonio decían una cierta de cosas que no eran verdades, que a través del video se veían escenas. Por ejemplo, una de ellas es de la aeromoza, que el abogado del acusado y a la vez del defendido estaban preguntándole. Ella decía que no conocía a los que estaban manejando el avión privado, porque era un avión privado solamente del señor, del abogado que lo mató su hijo. Dice que no tenía ningún vínculo, que no conocía, que solamente era por un tiempo que paraba ahí y después paraba en otro lado. Después le preguntaban muchas cosas también, por ejemplo al detective que vio que la mamá se había duchado en el baño, pero al final encontró pelos de la mamá, y entonces él se hizo la pregunta de cómo se encontró ahí el abogado Ramsey, entonces al momento de que llegó a la casa. Estaba ahí también el hijo que había venido de jugar fútbol, que se le había cancelado su academia. Ahora le doy la palabra a mi compañero William para que dé un poco su análisis respecto a la película. Referente a la película, el abogado Richard Ramsey trata de buscar más información sobre el caso, ¿no? Así que él contrata a una abogada recién graduada de una cierta universidad, que es, la hija de un famoso abogado que es amigo de Ramsey, en el cual la joven abogada, su especialidad de ella es mucho leer las personalidades de los testigos, ¿no? O sea, depende cómo es si está mintiendo o está diciendo la verdad. En el caso, la joven abogada le comenta al abogado que la hermosa ha mentido en su testificación, ya que el abogado había preguntado si la víctima, que es el padre de Mike Lassiter, el joven acusado, le pregunta si el padre llevaba mujeres, en el cual el testigo, el fiscal da su objeción que ¿por qué mujeres? O sea, según la hermosa decía que estaba prohibido, pero si en cambio ella sabía que iba también le acompañaba mujeres a la víctima, en el cual pero eso no lo dijo en la testificación a pesar de haber jurado. De ahí la otra conclusión del otro de los testigos sigue a su chofer de la víctima, en el cual también el abogado le preguntó si llevaba mujeres, pero terminó negando la pregunta, así que solo dijo que no
no llevaba, solo llevaba a él, a la víctima, que es su padre de Mike, y a él, a Mike, ¿no? Que es su hijo. Solo ellos dos nomás lo llevaban, pero negaba de mujeres. Después vemos que la abogada saca una conclusión en el cual ella sale a preguntar a la hermosa, en el cual si realmente el chico recibía no sé, algún abuso por parte de su padre, pero ella lo negaba en aquel momento. Y según los días transcurrían, el abogado no conseguía ni una respuesta de su defendido, porque él, según él, no podía, no quería hablar, pero le da una nota al abogado, ¿no? Que él iba a subir a testificar sobre lo que ha pasado, en el cual él, en el siguiente caso, él sube al estrado para testificar y empieza a hablar de que su padre era un abusivo, un maltratador y aparte que era un violador. Según él abusaba de él porque era para... No, claro, porque él quería tener la atención de su padre y haría cualquier cosa para recibir esa atención. Así que, en el cual él testificó que era violado por su padre. En el cual empezó a hablar así, que era un padre maltratador, maltrataba a su madre, y ahí es donde entra la abogada, de lo que he comentado anteriormente, que le pregunta a la hermosa si ella sabía o no de la violación del padre hacia su hijo, pero ella decía que no, primero seguramente, pero si su trabajo era estar ahí pendiente de los pasajeros que iban en ese avión privado, pero ella no estaba todo el tiempo con ellos, así que la abogada le dice, ¿y por qué no has estado más tiempo con ellos? ¿Y por qué estás tú comprometida con una cierta persona? Pero por lo que veo, analizó que tenía una aventura con uno de los pilotos del avión, en el cual la hermosa se puso nerviosa y dijo, ¿no? O sea, la abogada preguntó cuánto tiempo pasaba más con los pilotos que con el Según primero decía 15 minutos o tal vez media hora más. Así que de ahí es donde vemos que el abogado, una vez que el acusado empezó a hablar, ya trata, ¿no?, de sacar las conclusiones para el caso, en el cual era el abogado, mejor dicho, el fiscal empieza a testificar a la madre, preguntándole si la madre recibía maltratos o acosaba sexualmente por parte de su esposo, en el cual él le decía que sí recibía maltratos, pero el fiscal le preguntó, o sea, si tenía pruebas, y ahí es donde entra el abogado Ramsey mostrando unas fotografías en el cual muestra marcas del moretones, de lo que claro, había provocado el padre que había sido matado por el hijo. Pero también hay que recordar que el hijo dijo todo eso de que su papá le había ultrajado y violado, porque al final, no sé si usted, compañero o compañera, habrá notado que al final de terminar la película, el hijo, o sea, Mike, le dice al abogado, le da una imagen, toma tu reloj. Y era porque en una de las escenas él se dio cuenta que el abogado estaba ahí en el cuarto antes de que él, porque el abogado mató. No, o sea, claro. O sea, como te explico, en sí se sabe que el caso fue cuando todavía la madre testificó todo. Claro. Pero ahí todavía no se sabía la verdad, así que la abogada
empezó a dudar, ¿no? Exacto. O sea, después de que testificó Mike, Mike. Porque él no hablaba con nadie. muy claro, ella empezó a dudar, ¿no? Pero si él recibía maltrato, todo eso, porque fue con la madre, o sea, la abogada fue a preguntar a la madre cómo es que ocurrieron los hechos, ya, en el cual Ahí había unas partes donde la madre se sentía un poco cohibida y ansiosa al momento de que la abogada le preguntaba, porque ella se acercó a pedirle un cigarro, sabiendo, bueno, que creo la abogada no fumaba, pero por motivos ya, no sé, de sacar a fondo, claro, le hizo la conversación. Y bueno, creo que ahí ella es donde se da cuenta y sospecha, porque también como que lo ve muy coqueta, su forma de ser de la señora muy, que sí, extrovertida. Bueno, compañera Nayeli, a ver, algo. Bueno, concluyendo con todo lo que opinó nuestros compañeros, bueno, esta película nos trae mucha duda, muchas dudas porque esta película no termina casi bien, no nos da un final bien, ¿no? Como dijeron mis compañeros, el abogado no tenía las pruebas suficientes, porque cada vez que hablaba o defendía al niño no sabía qué mostrar, porque el niño era demasiado tímido, callado, o no quería hablar con el abogado, y el abogado tenía que hablar con su... no quería hablar porque según su padre decía que en cualquier caso él tenía derecho de permanecer callado o en silencio. Claro, era una de sus normas machistas del padre antiguo que decía: tú no cocines, no hables, tú mantente callado. Antiguamente, ¿no? Por eso el abogado no tenía cómo defenderse o cómo defender o ayudar al acusado. Por eso el abogado tenía que mostrar pruebas, ¿no? Pero por eso, en concluido todo, la película nos trae mucha duda, El final fue, bueno, en mi punto de vista fue pésima porque nos trae mucha duda que el abogado realmente es el culpable de todo el asesinato, de todo el juicio que han cometido. También nos dice que el niño realmente es el culpable. O sea, a mí me pone en duda total. Esta película nos trae demasiada duda. O sea, Sí. porque el abogado tenía una relación extramatrimonial con la madre. Sí, Pero por eso el caso, o sea, el abogado, ¿por qué lo mató? ¿O por qué lo asesinó al padre? Porque él ya sabía que su esposa ya tenía un amorío, Claro, pero no sabía que era todavía con el abogado, claro. en el cual mientras la madre se fue a duchar, que eso fue lo que había comentado también. Porque ellos ya prácticamente habían acordado en ese mismo minuto que el padre llegó. O sea, claro. La cosa es que cuando el esposo le dijo al abogado que su esposa ya tenía un amorío, Sí. ya o sea, ahí el abogado se puso tenso, porque seguro que ya iba a averiguar quién era el amante. Claro, iba a averiguar que era él. Ya, en el cual ya, o sea, aprovechó que el padre estaba llegando a la casa mientras que la esposa se estaba duchando, pero el hijo todavía no estaba ahí, sino él había entrado camuflado, encapuchado, Sí. y a sangre fría lo apuñaló en el pecho, En en el el tórax. cual Fue una muerte ya... o sea, una muerte rápida, Letal. ¿no? Pero cuando ya la chica, o sea, cuando ya la mujer sale del baño, ella sabía que la abogada la había matado, pero no, en ese momento, como escuchó que dijo Mike estaba llegando ya a la casa, se pusieron nerviosos, así que ya la madre le escondió al abogado para que no lo vieran, o le permitió que escapara para que la mujer se pudiera echarse la culpa de eso. Pero como llegó el hijo y al toque, cuando vio al padre que ya estaba muerto, o sea, prácticamente ahí es donde entra, ¿no? O sea, que el hijo ahí se echó la culpa del asesinato, Claro. porque también él ya estaba cansado de los abusos de su padre. Verbal, físico, de O sea, mamá, de pero- todo lo que veía. O sea, él lo hizo
porque no quería que su madre se fuera a la prisión. Sí. Más bien él se inculpó porque, o sea, tocó el cuerpo y aparte tocó el cuchillo con sus propias manos. Así que ahí es donde ya llega una oficial de policía, en el cual antes te le pregunta, ¿no? O sea, su comentario de él fue debí de haberlo hecho hace mucho tiempo. Para que él ya, o sea, según los para que el fiscal ya sacara en cuenta que... Claro, sacara su veredicto de que el hijo había asesinado al padre. Pero de aquí en todo este tema, ya culminando el video, o sea, podemos entender que la película tenía mucho drama. Más que todo tenía drama y suspenso, creo yo. no, claro, el suspenso porque era ¿no? O sea, Claro. que los jurados, Exacto. qué es lo que iban a dar, o sea, qué veredicto iban a dar. En el cual el fiscal, ¿no? O sea, le decía, ¿no? Ya que sería culpable Claro. del asesinato que es conocido como parricidio Ajá. de primer grado. Exacto. Y así que, ya que no le dijo a los jurados, ya hagan su labor, por favor. Lo más corto que puedan, porque Claro. no le gustaba un juicio largo. Un juicio largo. Era un juez que quería las cosas rápidas. No, claro, queríamos un juicio rápido. Un juicio rápido. Y quería también ya declarar que el veredicto. Claro, eso también nos enseña que nosotros como futuros abogados, ¿no? Que no debemos tomar la cosa a la ligera, sino que tenemos que tener pruebas contundentes para así nosotros ver quién realmente es el asesinato o el culpable de esa muerte de ese padre. Por eso nunca, como abogados, no debemos tomar los casos a la ligera. Tenemos que saber cuáles son realmente los culpables y tener las pruebas a la mano. Analizar el caso, llegar a fondo las pruebas para sacar un veredicto final y llevar las pruebas al juez para que dé la sentencia de acuerdo a lo que se merece el acusado. Claro, pero la cosa es que el caso terminó cuando ya el abogado empezó a hablar, ¿no? Que el cierto muchacho, porque era víctima de violación por parte de su padre, y él no merece estar encerrado por los hechos de su padre, Claro. que lo maltrató. Él es un joven que tenía futuros por delante, ¿no? Que iba a estudiar derecho, y en el cual ya ahí donde ya el veredicto tomó la decisión, en el Claro. cual al final el juez dicta el veredicto que acusa el acusado ya era inocente. Bueno, Pero- sí, ya, compañero, disculpa por interrumpirte. Bueno, ya culminando la presentación del video para la práctica calificada 4 de la Universidad San Juan Bautista, vamos a concluir. Nuestros pequeños análisis y comentarios que damos, ¿no? Es una película muy interesante, la recomendamos y muchas gracias. Muchas gracias.